del pecado. Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice allí. A todos, Dios los bendiga, un gran abrazo a cada uno de ustedes. Estamos nuevamente conectados por este medio para tener un tiempo de palabra. Así que vamos a orar por este tiempo maravilloso donde el Señor nos va a hablar a cada uno de nosotros. Señor, gracias por tu palabra que es compartida. Gracias, Señor, porque por medio de tu palabra verdaderamente te podemos conocer a ti. Por medio de tu palabra, Señor, tú enderezas nuestros pasos. Por medio de tu palabra, Señor, realmente podemos conocerte a ti, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tu palabra alumbra nuestra vida.
y su palabra que obra en nuestro corazón, y ciertamente lo necesitamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. La palabra del Señor, como lo hemos mencionado anteriormente, como la palabra del Señor empieza a mostrarnos que tenemos un Dios poderoso, ¿verdad? Un jueves anterior mencionamos que así como creemos que tenemos un Dios poderoso, un Dios omnipotente, ¿verdad? Que Él todo lo puede, también debemos de creer que su palabra, que una vez que su palabra es anunciada, nada puede prevalecer. Su palabra es la que transforma, su palabra es la que crea, su palabra ciertamente es poderosa. Y lo cierto es que la palabra del Señor en un principio nos exhibe o nos muestra que cuando Dios empieza a pensar en el hombre, ¿verdad? La palabra nos enseña que Dios dice que lo hará a su imagen conforme a su semejanza. La palabra empieza a darnos a conocer que cuando Dios crea al hombre, lo pone en una posición bien alta, como corona de toda su creación. Cuando Dios crea al hombre, le da una autoridad, ¿verdad?, para que pueda gobernar, para que pueda señorear sobre toda la creación, para que imparta autoridad, imparta dominio, ¿verdad?, conforme a la voluntad de su Creador. La palabra nos presenta en un principio cómo Dios es intencional. Cuando todo está creado, Dios levanta al hombre del polvo para que entable una relación con Él. Y no haya nada que pueda distraer entre esta relación del Creador con lo creado, con el hombre. La palabra del Señor nos muestra que cuando Dios sopla ese aliento de vida en Génesis 2:7, nos da a entender que Dios pone eternidad en el corazón del hombre. ¿Para qué? Para que tenga una relación perpetua, una relación eterna. Cuando en un principio el hombre es creado, la muerte no existe, porque Dios no creó un ser para que muera. Más adelante vemos que simplemente la muerte es la consecuencia de que el hombre incurrió en pecado. Pero antes de eso, la palabra nos enseña que Dios está maravillándose y está glorificándose en todo lo creado, y también está poniendo al hombre en una posición alta, un rol muy importante le está dando. En medio de todo eso, Dios le da un mandato en Génesis 2, versos 16 y 17, que dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La palabra del Señor nos empieza a mostrar que Dios le da posición, le da autoridad al hombre sobre todo lo creado, pero le da un mandato. Y ese mandato representa la voluntad de Dios, donde el hombre tiene que aprender, ¿verdad?, a alinear su vida en un principio conforme a la voluntad de su Creador. La palabra del Señor nos está dando a conocer que tenemos un Dios que creó al hombre para que Él aprenda a obedecerlo, para que aprenda a caminar conforme su voluntad. Y la palabra del Señor después nos brinda un escenario donde Dios está teniendo una relación con el hombre y con la creación. Dios está interactuando con él, Dios está enseñando al hombre, y vemos más adelante, ¿verdad?, que el hombre empieza simplemente a dejar de mirar a Dios y empieza a mirar otras cosas. Vemos más adelante que la mujer que Dios creó de la costilla del hombre
esta mujer es engañada y el hombre rechaza la voluntad de Dios. Vemos por la palabra del Señor, ¿verdad?, que el hombre empieza a mirarse a sí mismo por el rechazo, porque simplemente el mandato que Dios había dado en un principio, el hombre no lo cumple. El hombre en un principio le está entendiendo cuál es la voluntad de Dios, está empezando a realmente comprender qué es lo que Dios quería de parte de él. Pero vemos por la palabra del Señor que el hombre rechaza eso y empieza a oír otra voz y empieza simplemente a hacer su propia voluntad. Y vemos por la palabra del Señor que una vez que el hombre incurrió en pecado, en Génesis 3, verso 7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. La palabra nos presenta que después que el hombre incurrió en pecado, después que el hombre desobedezca simplemente el mandato de Dios, el hombre no mira a Dios, sino empieza a mirarse a sí mismo. La palabra nos enseña que el hombre simplemente empieza a tener otra naturaleza. No aquella naturaleza que en un principio, ¿verdad?, que en un principio el hombre le es dada de parte de Dios, sino que esa naturaleza que en Génesis 3:7 se empieza a mostrar es una naturaleza corrupta por el pecado en él. Y la palabra del Señor nos dice, ¿verdad?, en Génesis 3:7 que fueron abiertos los ojos de ambos. Y la palabra nos dice que conocieron que estaban desnudos. Por el pecado se abren unos ojos, no los ojos de fe, no los ojos que están dirigidos a Dios, sino unos ojos simplemente de oscuridad, unos ojos donde el hombre está mirándose a sí mismo y no está mirando a Dios. En la oscuridad uno no puede ver absolutamente nada. De la misma forma, el hombre con esta naturaleza de pecado está lleno de oscuridad, su entendimiento quedó entenebrecido y no puede ver la luz, no puede ver a Dios por sus propios medios. El hombre sigue en esta naturaleza a partir de ese momento. A partir de ese momento de Génesis 3 vemos por la palabra que el hombre queda con esta naturaleza y la palabra del Señor nos muestra que él desconoce cuál es su condición en ese momento que está en pecado. El hombre se encuentra así hoy en día, desconoce, se encuentra ignorante acerca de quién es Dios, porque no lo conoce. Versículos nos dicen del Nuevo Testamento, muchos versículos nos dan a conocer ello. Por ejemplo, en Efesios 4, del 17 al 18, nos dice que el hombre queda totalmente ignorante de la vida de Dios, de quién es Él, ¿verdad? Pero ciertamente desde un principio el hombre fue creado ¿con qué propósito? Simplemente fue creado para que dé la gloria a Dios, para que en su vida Dios sea glorificado. Y lo que pasa después, ¿verdad?, es que el hombre por el pecado empieza a dar la gloria, pero darse la gloria a sí mismo. Y no mira a Dios. Y no simplemente voltea su mirada a Dios. ¿Por qué? Porque se encuentra en una oscuridad por el pecado. Lo cierto es que él se encuentra totalmente lejano, totalmente divagando en sus propios pensamientos. Y en esa condición y en esa naturaleza, el hombre simplemente no va a poder ver a Dios. Como
Y la pregunta que nos podemos hacer es ¿cómo el hombre volverá al propósito de su creador? ¿Cómo el hombre volverá a cumplir aquel propósito por el cual fue creado? Leamos el verso 8. El verso 8 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto, ¿verdad? Y nos hacemos algunas preguntas cuando leemos este versículo, y algunas preguntas pueden ser: ¿cómo se encontraba el hombre? ¿El hombre fue en busca de Dios? ¿Y cómo fue hallado? Y lo cierto es que el hombre se encontraba, según la palabra, se encontraba en el huerto, pero se encontraba escondido. La palabra nos dice que no es que el hombre busque a Dios, sino es que Dios busca al hombre para que sea hallado, para que sea simplemente encontrado. ¿Y cómo fue hallado? Es una pregunta que nos debemos de hacer. ¿Cómo fue hallado el hombre? Y lo cierto es que el hombre simplemente fue hallado en este versículo. La palabra nos enseña cómo el hombre es hallado. Y dice la palabra, el verso 8, y oyeron la voz de Jehová, ¿verdad? Y oyeron la voz de Dios. Y era la voz de Dios que se paseaba en el huerto. No era la presencia misma de Dios, no era su voz anunciada, su voz que se paseaba. Y es la voz de Dios que encuentra al hombre. Ahora en nuestros tiempos, lo traspasamos este versículo a nuestros tiempos, y lo cierto es que el hombre, para que sea hallado o para que vuelva a Dios, solamente una cosa es necesaria. Pero también lo cierto es que hay muchos pensamientos en muchos creyentes, o inclusive en muchas personas que no son creyentes o simplemente tienen muchos conceptos acerca de un Dios. Lo cierto es que muchos tienen pensamientos acerca de qué necesita tal persona para que vaya a la iglesia, qué necesita tal persona para que empiece a creer en Dios. Y podemos hacer una lista, ¿no?, de muchas cosas que la gente piensa, o el creyente piensa acerca de qué es lo que necesita tal persona para que crea en Dios, o para que vuelva a Dios, o para que mire a Dios en su vida. Y muchos piensan que esa persona necesita recibir un milagro para que crea en Dios. Otros piensan que esta persona, ¿verdad?, necesita que su problema sea solucionado para que empiece a mirar a Dios. Otros piensan que necesita mucho dinero para que se solucione sus deudas y así tenga tiempo y vaya corriendo a buscar a Dios, ¿verdad? Otros piensan que necesita esta persona terminar con sus cosas personales, como sus proyectos, o capaz como sus empresas, para que pueda tener tiempo y pueda buscar de Dios. Otros a veces piensan que esta persona necesita una sanidad, necesita recibir una sanidad para que crea en Dios o para que se aferre a Dios. Y podemos enumerar, ¿verdad?, muchas cosas más acerca de qué es lo que la gente piensa, qué es lo que necesita tal persona para que empiece a creer en Dios, o para que se acerque a Dios, o para que vuelva a Dios, ¿verdad? Pero lo cierto es que así como en un principio vemos que la voz de Dios se paseaba en el huerto, y a pesar que Adán y Eva se escondieron entre los arbustos para no ser encontrados, Dios y el hombre hoy en día se está escondiendo de muchas formas,
en muchas excusas, en muchos peros, y se está excusando de muchas formas. Y el hombre está pensando simplemente que necesita muchas cosas antes de ir a Dios, ¿verdad? Y está divagando en sus pensamientos, está caminando en ellos. Y lo cierto es que el hombre necesita escuchar la voz de Dios en su vida para que sea hallado. Así como en un principio, la voz de Dios halló a Adán y a Eva. Esta persona, para que pueda volver a Dios, esta persona para que crea en Dios, sea tu familiar, sea aquel amigo que lo estimas mucho, esta persona para que pueda realmente creer en Dios, verdaderamente o correctamente, lo que necesita es la palabra de Dios en su vida, la continuidad de la palabra oída en su vida, ¿verdad? Es lo que necesita el hombre hoy en día para que su mirada pueda voltear y contemplar a su Creador. Solo por la palabra de Dios dejará de caminar conforme a su naturaleza pecaminosa. 1 Pedro 1:23 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Solo por la palabra el hombre dejará de caminar en su propia naturaleza. Solo por la palabra del Señor el hombre simplemente dejará de ir tras sus propios pensamientos. Solo por la palabra del Señor el hombre volverá a nacer para que pueda caminar en una nueva naturaleza creada por Dios, edificada por el Señor de señores, ¿verdad? Nos dice este versículo que siendo renacidos no de simiente corrupta, sino de una simiente incorruptible por la palabra. Una simiente. La palabra simiente proviene de la palabra semilla. Y es esta semilla que traducido es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la semilla y la tierra es el corazón del hombre. Que Dios ha enviado su palabra. Dios envió esta semilla para que sea sembrada en el corazón del hombre y pueda dar un fruto maravilloso, donde el corazón del hombre es purificado, donde el corazón del hombre es santificado. Y la pregunta es, ¿qué es lo necesario? ¿Qué es lo necesario en tu vida? ¿Qué es lo más relevante en tu vida hoy en día? ¿Qué es? Hay muchas cosas que nos pueden distraer. Hay muchas cosas que nos pueden entretener. Hay muchas cosas que simplemente están quitándonos el tiempo, están dirigiendo nuestra atención o nuestro interés. Pero lo cierto es que es importante separar lo más relevante de lo necesario, lo más vital de los pendientes que podamos tener en nuestro día a día. La palabra nos enseña que es por la palabra que vamos a ser vivificados. La palabra vivificará nuestras vidas. Salmo 51, verso 10 dice: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Qué maravilloso versículo, ¿verdad? Cuando dice: crea en mí, oh Dios. Porque ciertamente la transformación de nuestra vida, el cambio en nuestra vida, este cambio que se genera en el corazón del hombre, no externamente, sino primeramente empieza dentro de cada uno de nosotros. Solamente lo puede hacer Dios, solamente el autor es Dios en nuestras vidas. Y la palabra nos enseña que es Dios el autor de principio a fin, que transforma cada corazón. El Salmo 127, verso 1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican.
Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Él es el que construye, Él es el que realmente edifica la vida del hombre. En Él solamente podemos reposar y descansar confiadamente. Un reposo que solamente se encuentra en su presencia. Solamente en Él podemos estar seguros y confiados. A pesar de la realidad que podamos estar pasando, a pesar del escenario que podamos estar viviendo, solamente en Él se encuentra la paz verdadera. Una paz que es independientemente de las cosas que pueda acontecer en nuestra vida. Una paz verdadera, una paz real. Por eso dice en el Salmos 4, verso 8, dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y lo interesante es que Dios nos ha llamado a vivir en su verdad, a vivir en su palabra, a morar en ella cada día de nuestra vida. No nos ha llamado solamente a aparentar, no nos ha llamado a que hablemos solamente muchas cosas bonitas, sino a vivir. Y este vivir y esta vivencia, ¿verdad? Como dice el Salmos, me hace vivir confiado, es generado por Dios. Porque es Dios quien produce el querer como el hacer por su voluntad. Él es el autor. Así que yo te animo en esta noche a que la palabra edifique tu vida, a que la palabra te haga descansar, a que la palabra realmente traiga esa paz que tú necesitas. Yo te animo en esta noche, que la palabra siga siendo regada sobre tu vida, que la palabra siga construyendo lo que está cimentando hoy en día. Amén. Así que oremos por este tiempo de palabra. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú eres el autor de principio a fin. Confiamos en ti. Y confiamos en ti, Señor, porque tú nunca nos vas a dejar, ni nunca nos vas a desamparar. En ti estamos seguros, en ti estamos confiados. Ayúdanos, Señor, a permanecer en tu verdad, solamente en tu palabra. Una cosa necesaria, y esa es tu palabra oída en nuestras vidas. Te damos las gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga. Un gran abrazo.